El tema del siguiente video es mexicanos por naturalización. Vamos a desarrollar dos hipótesis que se contemplan en el artículo 30 constitucional. En la primera parte vamos a hablar acerca del procedimiento para que un extranjero obtenga su carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones y como segundo punto vamos a desarrollar también el procedimiento para que un extranjero obtenga el reconocimiento estatal como mexicano por naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicano. Comenzaremos con el concepto de naturalización. Este lo vamos a entender como un proceso por el cual un ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo, con el cual pues ha adquirido algunos vínculos que son producto de la estadía que ha mantenido de manera legal con determinado país. Como ya lo mencioné anteriormente, el tema de la nacionalidad está contemplado en el artículo 30 constitucional, en donde pues nos habla de la nacionalidad mexicana y de la manera en que se adquiere. Esta puede adquirirse de dos formas, ya sea por nacimiento o por naturalización. Este artículo está dividido en lo que son dos incisos, el inciso A que nos habla de son mexicanos por nacimiento y el inciso B, que es el que en este caso nos interesa, nos habla de quienes se consideran mexicanos por naturalización. El inciso B, a su vez, está dividido en dos fracciones, en donde nos dice que son mexicanos por naturalización, según la fracción primera, aquellos extranjeros que obtengan su carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones, y en la fracción segunda nos hablan también que se consideran mexicanos por naturalización la mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicano, que tengan o bien establezcan su domicilio dentro de lo que es el territorio nacional y que cumplan también con los requisitos que pues establece la ley. A efecto de continuar con el desarrollo de los temas, es importante mencionar que vamos a estar haciendo uso de otros ordenamientos como lo es la ley de nacionalidad, así como su reglamento, para comprender un poco mejor el proceso de naturalización en México. En la ley de nacionalidad hay un apartado, o existe un apartado, en donde nos habla de la nacionalidad mexicana por naturalización. En su artículo 19 se hace mención de una serie de requisitos que el extranjero que pretenda naturalizarse pues deberá cumplir. En la primera fracción nos dice que el extranjero debe presentar su solicitud ante la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. Necesitan otra serie de documentos para completar lo que es nuestra solicitud de carta de naturalización, a la cual se le conoce como el formato DNN3 y se deben pues anexar también. Ejemplo de estos documentos sería el documento migratorio vigente, cual es expedido por la Secretaría de Gobernación, se le otorga al extranjero y de igual forma le otorga la condición de estancia de residente temporal o la condición de estancia de residente permanente, y con esta deberá acreditar lo que es una residencia de 5 años en el territorio nacional y debe de tener una vigencia de cuando menos 6 meses al momento de que iniciemos con nuestro trámite de solicitud. También debe anexar el acta de nacimiento, la cual pues básicamente al ser de procedencia extranjera debe estar debidamente legalizada, ya sea por el representante diplomático o consular mexicano del lugar de su expedición. También tenemos que debe anexar una constancia federal y local de antecedentes no penales, debe presentar examen de historia y cultura de México, anexará también fotografías que tienen que tener ciertas características, por ejemplo, tienen que ser a color, tienen que ser tamaño pasaporte, es decir, de 4.5 por 3.5 centímetros, con un fondo blanco, de frente, sin anteojos y con la cabeza descubierta. También debe anexar lo que es el comprobante de pago de derechos, productos o aprovechamientos. Finalmente, el costo por este trámite, cuyo concepto es la recepción, estudio y la expedición de la carta de naturalización, es de un monto de 5.255 pesos. Regresando al artículo 19 de la Ley de Nacionalidad,
Una vez que ya presentamos nuestra solicitud a la Secretaría, como siguiente paso, el extranjero debe formular las renuncias y protestas a las que se refiere el artículo 17, que ya habíamos hablado de ellas en un video. También debe probar que sabe hablar español, que conoce la historia del país y que pues básicamente está integrado a lo que es la cultura nacional. Tiene que haber residido en territorio nacional por el plazo que corresponda según el artículo 20. El artículo 20 nos habla de diferentes tiempos que debe acreditar la persona extranjera. Por ejemplo, el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano debe acreditar que pues ha residido en el territorio nacional cuando menos durante los últimos 5 años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, a excepción de algunos supuestos. Estos tiempos pueden ser de 5, 2 o 1 año. En este mismo artículo, en la fracción segunda, nos habla de la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y que pues estos deben acreditar que han residido y vivido en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Aquí también se aclara que no es necesario que el domicilio conyugal se establezca en el territorio nacional siempre y cuando el cónyuge mexicano radique en el extranjero, ya sea por encargo o comisión del gobierno mexicano. Y en el caso de estos matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio permite al otro obtener la nacionalidad siempre que reúna los requisitos que exige esta fracción. En el artículo 22 nos dice que quien adquiera la nacionalidad mexicana conforme al supuesto del que ya hablamos, conservará esta nacionalidad aún después de que se disuelva el vínculo matrimonial, salvo en el caso de nulidad de matrimonio imputable al naturalizado. Y pues aquí los requisitos son los siguientes: ser mayor de edad y en uso de sus derechos civiles. Tiene que presentar original y copia de la solicitud DNN3, la cual debe llenarse a máquina o a mano, pero con tinta negra y letra de molde legible. Tiene que exhibir original y 2 fotocopias de la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación, con la cual va a acreditar la condición de estancia. Esto según el artículo 14 del reglamento de la Ley de Nacionalidad. Debe entregar copia certificada y también 2 fotocopias del acta de nacimiento extranjera, que es expedida por la oficina del registro civil correspondiente y que desde luego debe estar debidamente legalizada por el representante diplomático o consular mexicano del lugar de su expedición. Debe presentar original y 2 copias del pasaporte extranjero o en su caso del documento de identidad y viaje, deben de estar vigentes. También debe presentar copia certificada y 2 copias del acta de matrimonio o de la inserción del acta de matrimonio celebrado en el extranjero y que sea expedida por la oficina del registro civil mexicano. La celebración del matrimonio, recordemos que debe ser por lo menos de 2 años anteriores a la presentación de la solicitud. Para comprobar la nacionalidad del cónyuge mexicano deberá presentar los siguientes documentos. Son copia certificada y 2 fotocopias del acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización y bueno, continuando con los requisitos que debe presentar el cónyuge extranjero, nos dice que debe presentar también lo que es la declaración bajo protesta de decir verdad, suscrita y presentada personalmente por el cónyuge mexicano ante la Secretaría, de que viven en consuno y que han establecido su domicilio conyugal en territorio nacional por lo menos durante 2 años. Deben presentar también original y 2 fotocopias de una identificación oficial vigente con fotografía y con firma del cónyuge mexicano. Debe también presentar una carta bajo protesta de decir verdad, señalando con claridad el número de salidas y entradas que ha realizado al país en los últimos 2 años. Y entregar constancia y certificado de antecedentes no penales expedido por la autoridad competente. Debe acreditar que sabe hablar español, que conoce la historia del país y que está integrado a la cultura nacional.
También debe entregar 2 fotografías recientes a color tamaño pasaporte, que es de 4.5 por 3.5 centímetros, con fondo blanco, de frente, sin anteojos y con la cabeza descubierta. Y finalmente debe presentar el comprobante del pago de derechos correspondiente en original. Finalmente, en este caso, el trámite por expedir cartas de naturalización mexicana por matrimonio o en ejercicio de la patria potestad y todos aquellos documentos relacionados con dichas cartas tiene un costo de 1.970 pesos, que incluye lo que es la recepción, estudio y la expedición de la carta de naturalización.